Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal habéis pasado estos días? Ya os echaba mucho de menos. La verdad es que después de estar subiendo vídeos todos los días durante tanto tiempo, ayer se me hizo muy raro no subir un vídeo. Estaba ahí como ansioso, como todo el rato diciendo, ay, no sé, voy a subir un vídeo, voy a hacer algo. Y la verdad es que me puse manos a la obra a trabajar con un poquito en el canal y creé la comunidad de Facebook. Entonces en la descripción, aquí abajo, podéis encontrar el enlace para pertenecer a la comunidad de Facebook, al grupito este de Facebook sobre este canal. Pues es un poquito para lo que hablamos, ¿vale? Para que todos podáis enseñar las cosas que hacéis y que todo el mundo vea lo que hace todo el mundo y generar un poquito de comunidad. Y nada, os agradezco muchísimo, ya hay casi, no sé, creo que eran 40 y pico personas, casi 50 personas que se han apuntado ya al grupo y no le he dado ninguna publicidad, así que yo lo agradezco muchísimo de verdad. Y creo que puede ser una comunidad muy interesante, pero lo que dije el otro día, no es obligatorio hacerse de esta comunidad, ni muchísimo menos, ¿vale? Lo hice solo porque vosotros me lo habéis pedido. Y yo siempre os hago caso, ¿vale? Siempre os hago caso. Y nada, supongo que al empezar este vídeo habéis visto un anuncio, supongo, y eso es porque por fin YouTube me ha aprobado mi solicitud, o sea, he cumplido todos los requisitos y ahora ya soy partner de YouTube, así que ya puedo, bueno, monetizar un poquito los vídeos. Es muy poquito lo que se saca, tampoco quiero inflar aquí a anuncios, entonces nada, muy poquitos anuncios voy a poner, pero bueno, ya lo expliqué en otro vídeo, ¿vale? Bueno, es que necesito que esto empiece un poquito a funcionar para poder dedicarle más tiempo a esto y menos tiempo a otras cosas, que es lo que me está dando dinero a fin de cuentas. Y bueno, no me enrollo más con estos temas de presentación porque hoy vengo a daros la chapa. Lo siento mucho, pero vengo a daros la chapa. Y es que de repente ayer estaba pensando qué os iba a enseñar hoy, y de repente vi una chapita encima de una mesa, una chapa de estas de las botellas, de la cerveza que abres, plap, y la vi encima de la mesa y dije, oye, ¿y si pinto esta chapa, pero la pinto en blanco y negro, y así hacemos algún ejercicio de blanco y negro, que no hemos hecho ninguno? Y la verdad es que ha sido muy divertido. He estado día y medio pintando esta chapita de aquí, la vais a ver aquí, es esto de aquí. Y he disfrutado muchísimo. He de confesar que hacía años que no pintaba en blanco y negro, desde un cuadro que tengo de un rinoceronte y en la carrera, yo recuerdo en la carrera, en Bellas Artes, que en primero el profesor de pintura, el primer cuadro que hicimos fue en blanco y negro. Porque sí que es verdad que el blanco y el negro, al quitar el color, quitas un montón de información y te centras solamente en la luz y el volumen. Entonces creo que puede ser un ejercicio muy interesante para que aprendáis, para que os manejéis un poquito mejor con el tema de luz, sombra y volumen, sin distracciones cromáticas que nos puedan, no sé, alterar perceptualmente algún brillo, algún reflejo, porque claro, cuando hay color y hay un color muy vivo, el ojo se va hacia esa zona. Aquí no hay artificios, ¿vale? O sea, la pintura o el dibujo en blanco y negro es lo más puro que hay, ¿vale? Porque aquí no puedes hacer artificios de composición ni de luz, nada, esto es lo que hay. Y realmente si cometes errores de sombras, de volúmenes, de brillos, se notan muchísimo, ¿vale? Entonces es muy chulo. Por una parte es más fácil pintar en blanco y negro, no os voy a engañar, es más fácil porque no te tienes que preocupar del color para nada, pero por otra parte es más complicado porque precisamente al no haber color el ojo va a empezar a buscar aquellas imperfecciones, aquellas cosas que no acaban de quedar del todo bien. Entonces, bueno, yo os propongo que hagáis este ejercicio de aquí, que es una chapita, es un ejercicio muy sencillo, de verdad, es muy sencillo. Ya lo vais a ver cuando estoy pintando, que en realidad en este caso, en el vídeo de hoy, más que pintar, he estado como casi dibujando. Vais a ver que estoy empleando el pincel plano constantemente, pero no es un pincel plano muy pequeño, no difumino tampoco mucho, dejo que se vea la pincelada, porque la propia pincelada me va a generar como volúmenes en la chapa. Bueno, ya lo veréis ahora en el vídeo. Y ya lo dije en el directo del domingo, que esta semana íbamos a hacer un ejercicio de blanco y negro y el ejercicio del viernes, que mañana no hay vídeo, el ejercicio del viernes va a ser pintando. Vamos a pintar un cuadro solo con color blanco, ¿vale? Pero bueno, poco a poco. El ejercicio de hoy
blanco y negro, que creo que puede ser un ejercicio muy interesante. De hecho, de verdad, me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo, me lo he pasado tan bien, que si veo que este vídeo os gusta mucho y tiene muchos likes y funciona, pues ¿por qué no? Podemos hacer más cuadros en blanco y negro, podemos hacer incluso un paisaje en blanco y negro, ¿vale? Que es muy interesante, ¿vale? O algo de anatomía en blanco y negro, bueno, no lo sé, podemos alternar un montón de historias, ¿vale? Tanto de color, no digo hacerlo siempre en blanco y negro, pero sí que podemos ir alternando como ejercicios de color, ejercicios de blanco y negro, y creo que puede ser muy interesante, viendo el nivel que tenéis ya y las cosas que vais subiendo tanto al grupo como en Instagram mencionándome, como en las redes sociales, como en Facebook, como mandándome por correo, yo viendo el nivel que tenéis ya, o muchos de vosotros, creo que pueden salir cosas muy interesantes. Entonces, bueno, no me enrollo más, no os doy más la chapa. Y si os parece bien, empezamos a pintar, ¿vale? Que iremos paso a paso, poquito a poco, como siempre, ¿de acuerdo? Bueno, ¿empezamos a pintar en blanco y negro? Vamos a ello. Bueno, empezamos como siempre realizando un bosquejo con un pincel de poquita opacidad, a un 40% de opacidad aproximadamente, y después en una capa por encima, pues bueno, pintamos, dibujamos todos estos detallitos donde básicamente con un 80% de opacidad estoy delimitando las zonas que va a haber de luces y las zonas de sombras y algún reflejo muy puntual. Una vez que hemos terminado de realizar el dibujo, pues bueno, he renombrado la capa como capa dibujo y he creado una capa nueva poniéndola siempre por debajo de la capa de dibujo. Y ahora estoy haciendo primero como esta prueba en esta esquinita de aquí, para ver si es la tonalidad que más me interesa, porque voy a reservar, o sea, voy a dejar el fondo blanco todo el rato, porque como este cuadro, esta imagen va a tener un fondo blanco, no se lo voy a quitar. Es como con las cerezas, ¿vale? Entonces de momento he hecho como unas pruebas de color y ahora que ya tengo la tonalidad exacta, he pintado como siempre con un pincel plano, máxima opacidad, un tamaño no demasiado grande. He pintado todo el contorno de la parte frontal de nuestra chapa. Y luego, como siempre, vamos a borrar con el pincel preciso. Vamos a perfilar todo el contorno de nuestra chapa para después bloquear el canal alfa y como siempre empezaremos pintando primero las zonas de sombra, como con negros y grises muy oscuros, y después al final las zonas de luz. De acuerdo, ya hemos terminado de contornear esta primera parte frontal y ahora veis lo que estoy haciendo es con un tono gris un poquito más oscuro, voy a ir pintando como de izquierda a derecha, zonita a zonita, ¿vale? A diferencia de un cuadro normal donde yo suelo hacer como primero una mancha general y después las sombras de toda una zona y las luces de toda una sombra, en este caso como quiero que sea bastante realista, voy a ir pintando desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿vale? Y veis que estoy todo el rato con el pincel plano. ¿Lo veis? Estoy haciendo aquí una sombra muy intensa. Pincel plano con no mucha opacidad, un 20, 30%, 40%, depende. Como ahora podéis ver en este nuevo formato de vídeo la interface completa, podéis ver todo el rato las opacidades y los pinceles que estoy manejando. Y básicamente estoy como empleando, en realidad son 4 tonos. Es el tono gris, digamos, clarito de la base, ¿vale? Luego un tono gris oscuro para pintar algún detallito más. Después un negro, muy oscuro. Y por último un blanco puro, ¿vale? Con estos 4 tonos podemos conseguir pintar toda la chapa de manera súper realista. Veis que voy repitiendo constantemente el mismo proceso. Primero hago siempre la zona de sombras, aunque solo sea de este cachito, ¿vale? Hago la zona de sombras, después difumino con el dedo y después voy como aplicando zonas de más brillos y detallitos pequeños, ¿vale? O sea, lo veis, ahora estoy de momento en esta zona de aquí, estoy haciendo todas las sombras con pincel plano, ¿eh? Aquí estoy tocando solo pincel plano y una vez que he terminado de hacer las sombras voy como haciendo las zonas de luz con un color blanco puro, ¿vale? ¿Veis? Pincel plano, se ve perfectamente bien la silueta del pincel que estoy utilizando
y veis que voy haciendo con una opacidad de un 15% aproximadamente, ¿vale? Un 12, 15, 20%, no mucha opacidad porque tampoco quiero que manche mucho. Primero pinto como todos los detallitos y después difumino con el dedo, ¿vale? Con la herramienta dedo, pero sigo dejando que se vea bastante la pincelada, ¿vale? De hecho, en este dibujo, en este cuadro, la herramienta del dedo de difuminar la estoy pasando aproximadamente un 32% de opacidad, 30, 32, 34% de opacidad, no más, porque no quiero que al pasar el dedo me arrastre demasiado la pintura, porque me interesa que se me mantengan todas estas pinceladas que estoy dando, porque queremos que sea como una chapa vieja, sucia, usada, y necesito que no sea todo demasiado limpio, demasiado suavecito, ¿vale? ¿Veis? Aquí otra vez exactamente igual, primero zona de sombras y una vez que hemos terminado la zona de sombras, bueno, ahora voy como retocando, ¿no? Que tenga como volumen hacia abajo, que haya como esta curvatura que hacia abajo está más oscurito, aunque esa parte la tocaré mejor después cuando haga la sombra, pero veis que primero he hecho la zona de sombras y después con el pincel plano voy, pero blanco puro, ahora voy con el pincel plano blanco puro toquiteando un poquito, dando toquecitos, dando pequeños toques, añadiendo detallitos muy finos ya pequeños, que son los que quiero que se vea, que luego el espectador se fije. ¿Veis aquí cómo he dejado los trazos que se ven muchísimo? No pasa nada. Fijaros qué pincel más gordo. Se ven perfectamente todos los trazos, no lo estoy haciendo con cuidado, es que no es necesario. ¿Veis? Me interesa que el propio pincel me genere una mancha, como que es el propio pincel el que me ayuda a tener textura como de metal rugoso, metal un poquito arrugado, lleno de imperfecciones. Vale, vamos a seguir haciendo la zona de sombras. A ver, se supone, por cómo está hecho el dibujo y por dónde viene la sombra, que toda esta parte de aquí de la derecha va a ser muchísimo más oscura que la parte de la izquierda. Por lo tanto, ya veréis como cada vez empleo más el negro y menos el blanco, que es todo lo contrario que he hecho en la izquierda, ¿vale? En la parte izquierda empleaba muchísimas veces el blanco y aquí ya veis que estoy empleando el blanco pues para hacer algún detallito muy fino. De hecho, fijaros, he cogido de los 4 tonos que os he dicho, pues el segundo gris, ¿vale? No el gris base, sino el gris siguiente, que es un poquito más oscuro, y he pintado toda la parte derecha de golpe, porque esa parte derecha ya no va a tener ese gris clarito, ¿vale? Sino que la zona más clara de la parte derecha es ese gris que estamos pintando, el segundo gris, vamos a llamarlo así. Y ahora voy a pintar todas las zonas de sombra con un gris muy oscuro. Es casi negro, no es negro del todo, porque el negro del todo me lo voy a reservar para la sombra y para algún detallito más. Pero veis que voy pintando, difuminando, pintando, difuminando. Ahora voy pintando con el pincel plano, buen tamaño, ¿vale? Y una vez que he terminado de pintar como todas estas zonas de aquí con el pincel así plano grande, pues ahora hago detallitos así un poquito más pequeños y difumino con el dedo. Ya os lo digo, un 30%, 32%. Y para terminar, ahora ya no estoy cogiendo el blanco. Si os fijáis en el puntito de arriba a la derecha, estoy cogiendo lo que antes era el color base, ¿vale? Ese gris clarito que hemos empleado en el color base. Pero básicamente ya veis que estoy empleando 4 tonalidades, solo 4. El resto se sacan fundiendo con el dedo. Pues bueno, una vez que hemos definido las zonas de sombra más intensas, ahora estoy haciendo como estos brillitos de aquí. Ahora he difuminado un poquito con negro puro la parte de abajo. Ahora sí que estoy trabajando directamente con negro puro, ¿vale? Para hacer algún detallito más pequeño, no sé, manchitas por aquí en medio. A ver, donde yo veo un reflejo o un brillo o una zona que sé que el ojo del espectador se va a fijar, le meto como alguna imperfección, como algún brillito, como alguna pincelada que se vea un poquito más fuerte que el resto. Pero esto es, vamos, es que es lo que hacemos siempre, ¿vale? Intentar que el ojo del espectador se fije en estos detallitos tan pequeños y vea todo mucho más realista, ¿de acuerdo? Bueno, está quedando bastante realista esta parte de aquí, pero ahora necesito pintar la sombra para ver si realmente tiene volumen y porque necesito que el objeto no esté flotando en este fondo, sino que tenga peso. A ver, en esta ocasión la sombra es tan importante
como el propio objeto. Se parece un poquito al cuadro que hicimos, el ejercicio que hicimos de los anillos, donde la sombra era era un actor principal, protagonista de la obra. Aquí la sombra es muy importante. Aquí no sirve con hacer una sombra difusa y muy difuminada como hacemos siempre, sino que aquí necesito que la luz sea muy dura, porque en el blanco y negro pega mucho, queda muy bien una luz dura. Entonces veis que estoy como contorneando como la silueta de todo el contorno superior de esta chapa. Una vez que lo he terminado de pintar, bloqueo canal alfa. Ahora estoy con un gris muy oscuro, aplicando un difuminado por aquí abajo. Ahora sí que estoy empleando negro puro. El negro puro lo estoy reservando para la zona de contacto de la chapa con el suelo. Y por último, con un gris muy clarito, que es el gris base, pinto como este difuminado de aquí hacia la derecha un poquito, y ahora voy a pasar el dedito, estoy como difuminando, nada, con muy poquita opacidad, nada, 2 pasaditas por el borde para que no sea una sombra tan dura, sino que se difumine un poquito, pero por favor, poquísimo, poquísimo. Vale, fijaros qué volumen acaba de ganar la obra, me encanta, o sea, es que solamente al pintarle la sombra, es que o sea, esto ya es otra cosa, ¿vale? Ahora sí que sale hacia afuera realmente la parte de arriba. Ahora veis que le estoy aplicando con el pincel salpicadura Jaime unos toquecitos de blanco, de negro, como para añadirle, no sé, roña, o sea, como para añadirle imperfecciones, suciedad. Bueno, pues una vez que he terminado la parte frontal, veis que ahora he creado una capa por detrás de esta capa frontal y estoy pintando como si dijéramos el culo del tape de la botella, de la chapa. Vale, he borrado esto de aquí porque lo pintaré al final del todo, bloqueo canal alfa y entonces ahora las luces tienen que ser coherentes. Si la luz viene de la izquierda, aquí en este caso la zona más iluminada tiene que ser la de la derecha, porque la zona izquierda va a ser más oscura porque la parte trasera, digamos, de la chapa va a hacer sombra sobre esta parte interior. Pero veis que estoy aplicando todo el rato la misma técnica. De hecho, veis, cuando os he dicho al principio del vídeo que esto era más dibujar que pintar, es que básicamente estoy dibujando todo el rato. ¿Vale? Dibujo con el pincel plano, que se vean mucho los trazos, que se vea mucho la pincelada. Y luego voy poco a poco difuminando con el dedo, pero sin borrar la pincelada cuando difumino con el dedo, ¿vale? Me interesa que se vea la pincelada para generar textura, porque los cuadros en blanco y negro quedan muy bien si tienen una textura realmente marcada. Si fuera color necesitaría que todo fuera más suavecito, pero en blanco y negro queda muy bien una textura fuerte. Vale, veis que ahora he aplicado al final del todo con el pincel salpicadura Jaime, le he dado como unos toquecitos de color oscuro para que tenga como suciedad, perfilo unos brillitos pequeños más y una vez que está terminado creo una capa por debajo de esta última capa. Por lo tanto, esta capa está justo por debajo. Está encima de la capa de sombra y debajo del resto de capas. Y ahora voy borrando con cuidado para dejar este bordecito de aquí, que en realidad este color que estamos viendo aquí es el fondo, pero bueno, luego crearé una capa por debajo de todo para hacer los brillitos de ese borde. Pero necesito ver ese bordecito un poquito blanco, un poquito clarito, porque va a tener unos reflejos muy interesantes que quiero acentuar y no quiero que se me pierdan esos brillos cuando esté pintando otras partes, entonces necesito verlos, ¿vale? Bueno, como siempre he pintado con el pincel plano, me he salido tranquilamente, ya lo estáis viendo, y ahora estoy con el pincel preciso poco a poco, borrando, siempre empiezo desde fuera adentro, de fuera adentro, de fuera adentro, ¿vale? Perfilando todo el contorno de nuestra chapa. Vale, aquí incluso voy a borrar esta parte de aquí, como que es el bordecito de la chapa. Vale, fijaros qué volumen tiene ahora, y eso que es un color plano, ¿eh? Bueno, pues una vez que hemos terminado de perfilar, bloqueamos el canal alfa y vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho antes con la parte frontal. Empezamos por la parte izquierda, que va a ser la parte, en este caso, más oscura. Veis que no estoy con un color negro puro, porque el negro puro lo voy a reservar después para añadir algún brillo más intenso negro. Pero estoy con este gris oscuro, la parte izquierda la he hecho muy oscura. Estoy empleando un pincel plano muy grande, ya lo veis, bastante grande.
y voy dando como pasadas, toquecitos, pasadas, toquecitos, pasadas, toquecitos. En este caso sí que voy a pintar, digamos, como que todas las sombras de esta parte interior. Después empezaré a pintar un poquito las luces o los tonos medios y por último terminaré con los brillos y volveré a acentuar alguna zona de sombras y ya brillos, brillos, brillos puros con blanco puro. Pero sí que necesitaba saber un poquito, más que nada para que la luz fuera coherente, para que la curvatura de la chapa, ¿vale? que la parte izquierda que está en sombra sea coherente con la parte frontal derecha de la chapa y con la parte planita, digamos, con el culo, con la parte izquierda sea igualmente coherente, ¿vale? Que no se vea demasiado oscuro con respecto al resto de la chapa. Bueno, una vez que hemos terminado de dar, como si dijéramos, esta primera pasada genérica de sombra, ahora estoy cogiendo el colorcito que habíamos empleado como color base, ¿vale? Este gris así, este grisecito clarito, que lo he cogido con el cuentagotas de la parte frontal, ¿eh? O sea que lo podéis hacer igual. Pues con este gris de la parte frontal así clarito, voy dando como todos estos toquecitos con pincel plano, voy como iluminando la parte que sale, o sea, perdón, que se mete hacia adentro un poquito, porque se supone, primero, que le viene luz de la propia escena y segundo, que en esta parte de aquí se tiene que estar reflejando la parte interior de la chapa que no se ve y que está recibiendo luz directísima, ¿vale? O sea, esta parte de la chapa que no se ve porque la tapa la parte frontal es prácticamente blanca, ¿vale? Es una luz muy intensa. Entonces aquí tenemos, bueno, que añadir como esta especie de luz reflejada por toda esta zona. A ver, yo os recomiendo, si tenéis una Coca-Cola o algo, no sé, una cerveza o lo que queráis, yo os recomiendo que, oye, que os lo toméis mientras estáis pintando y abréis con cuidado la chapa, ¿vale? Intentad no doblarla mucho cuando la estéis abriendo y ponérosla encima de una mesa. Para que veáis todos los brillos, todos los reflejos, todo lo que hace, ¿vale? Es que es la mejor forma, estar viéndolo en vivo. De hecho, yo cuando estaba pintando esto, porque ahora estoy haciendo la narración, pero yo esto lo he pintado a lo largo de 2 días, yo tenía esta chapita encima de un folio, encima de un papel, en mi mesa, en mi estudio, mientras iba pintando, me iba fijando en todos estos reflejos. Bueno, a ver, que me enrollo y se me pasa aquí, se me pasa el arroz. A ver, una vez que he terminado de dar los tonos, digamos, como de gris neutro, pues ahora estoy con el color blanco puro dando todos los brillos. ¿Qué es lo que le va a dar todo el reflejo fuerte, todo el reflejo intenso? Son estas zonas de blanco puro, ¿vale? Pero veis que empezamos siempre con un tono neutro de gris, después hacemos primero las zonas oscuras, después vamos aclarando hasta terminar con un pincel blanco puro. Y fijaros que no le estoy dando mucho cariño, sino que yo estoy dejando la pincelada que se vea, pero es que fijaros que cada vez que hago zoom hacia detrás, todas esas pinceladas que aquí se ven como muy gorditas, de lejos parecen como manchitas en el metal, como imperfecciones. Es que el ojo no lo percibe, ¿vale? En eso consiste en parte el realismo, ¿vale? En pintar con el suficiente detalle como para que desde lejos se vea perfecto, pero de cerca se tiene que ver la pincelada, es lo más normal del mundo que se vea la pincelada. Es más, no merece la pena que no se vea la pincelada de cerca porque vas a perder muchísimo tiempo en un trabajo que luego no se va a ver, porque nadie va a mirar un cuadro a 5 centímetros de distancia. Es más, cuando la gente ve un cuadro a 5 centímetros de distancia, precisamente quiere ver la pincelada. Y luego cuando la gente se va hacia detrás, cuando el espectador toma aire, que se llama así, cuando el espectador toma aire es cuando realmente ve la complejidad de la obra. Bueno, veis que sigo aquí con el pincel blanco, haciendo ya como brillitos más destacados, más concretos. Ya va teniendo muchísimo volumen y me interesa que el espectador empiece como a fijarse en estos detallitos, en estas sombritas, en estos brillitos, ¿vale? O sea, he empezado con un pincel plano muy grande y ahora estoy con un pincel plano muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito, dando como todos estos brillitos por aquí. Se supone que esto es el bordecito de la chapa, que se dobla un poquito, no tiene que ser plano, tiene que haber un cambio de luz, un reflejo, un brillo, algo que indique que esto se tuerce. Y fijaros que ahora he añadido con el pincel salpicadura Jaime color negro puro, he dado unos toques por todas partes, le da mucho grano, mucha textura, y ahora estoy haciendo este bordecito de aquí, pero lo estoy haciendo, he creado una capa
por debajo de todas las capas, porque esto os dais cuenta, no sé si os acordáis, que lo habíamos borrado. Lo había borrado precisamente para ahora poder pintar tranquilamente toda esta zona. De hecho, ni siquiera estoy bloqueando el canal alfa porque me da igual salirme, porque es que, o sea, el resto de la chapa tapa completamente la capa que estamos pintando, menos este trocito que hay aquí. Es como un huequito que he dejado entre las dos capas y eso te permite mucho juego a la hora de trabajar con comodidad, sin salirte, sin bloquear canal alfa. Puedes hacer realmente lo que te dé la gana. Vale, pues básicamente voy como a terminar de perfilar estos detallitos de aquí, añadir zonas muy pequeñas. Veis que en este pincel he empleado solamente en este cuadro he empleado solamente el pincel plano y algún toquecito muy concreto con el pincel salpicadura para añadir algo de textura. Pero el 99% de este cuadro lo he pintado empleando solamente un pincel plano. Yo os recomiendo que hagáis lo mismo, porque además eso os va a obligar a que el propio pincel os genere la textura. Veis que ahora estoy ya con brillitos muy pequeños, detalles minúsculos, líneas más marcadas, más destacadas, algún brillito más concreto. Vale, va quedando muy bien, me está gustando muchísimo cómo está quedando. El fondo le voy a dar como un degradado, que sea un poquito más oscuro a la izquierda y un poquito más claro a la derecha para que no sea plano. Y oye, y ya está, o sea, firmo aquí abajo y ya está. O sea, este es el resultado final, aquí lo estáis viendo, para que lo podáis ver un poquito con calma y no corriendo tanto. Fijaros qué volumen tiene, qué fuerza. La verdad es que los cuadros en blanco y negro, los dibujos a lapicero, a carboncillo, el blanco y negro tiene mucha fuerza. Tiene un poder que el color no lo tiene. Y he disfrutado muchísimo. De hecho, me ha gustado tanto este ejercicio, ya lo he dicho al principio, que voy a hacer más. Voy a hacer unos cuantos de pintura en blanco y negro. Los iré alternando con pintura a color, pero tengo muchísimas ganas de seguir trabajando porque es que esto tiene una fuerza que no tienen los otros cuadros que hemos hecho. Y nada, no me enrollo más porque entonces ya nos vamos a la media hora, como siempre, pero espero que os haya gustado mucho este proyecto. Estoy deseando ver vuestros ejercicios en blanco y negro, a ver qué sois capaces de hacer, que seguro que será una auténtica maravilla. Y nada, y cuidaros mucho estos días y nos vemos en el siguiente vídeo.